Desde tiempos antiguos, las culturas de todo el mundo han encontrado formas de preservar a nuestros muertos. Siempre, en casi cualquier ambiente. Y aunque las momias de Egipto son quizás las más famosas de todas, los pueblos de todo el mundo han encontrado formas creativas de preservar a sus muertos. El día de hoy analizaremos algunas de las momias de toda la historia, incluyendo quizás aquellas de las que no has oído hablar nunca, y su extraño camino hacia la momificación. Yo soy el documentalista y esto es Momias del Mundo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú, y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Momias del pantano. Irlanda es conocida por sus cuentos de hadas, de duendes y elfos. Pero resulta que hay algo aún más extraño que se esconde en los cuerpos de los pantanos. Los cuerpos arrojados a los pantanos de Irlanda hace cientos de años son preservados por este ambiente hostil. Las ciénegas tienen muy poco oxígeno, manteniendo a raya las bacterias que se alimentan de los cadáveres y permitiendo que los cuerpos de las ciénagas se conserven durante siglos. Uno de los más recientes cuerpos de pantano de Irlanda fue descubierto en el 2011. Y el cuerpo de pantano más antiguo del que se tiene constancia tiene 4000 años de antigüedad, que es 500 años más antiguo que la momia del rey Tutankamón de Egipto. Aunque el pantano puede decirnos sobre el estilo de vida, la dieta y las condiciones de vida de una persona, también destruye el ADN, por lo que nadie sabe el linaje exacto de los cuerpos. Algunos científicos piensan que los cuerpos de la ciénaga irlandesa fueron ex-reyes, asesinados violentamente y luego arrojados a la ciénaga porque no lograron proteger a su pueblo de las enfermedades o el hambre. Momias antiguas. Las momias Chinchorro de Chile son las momias más antiguas conocidas creadas intencionalmente en el mundo. Los chinchorros eran un pueblo de pescadores que vivían en la costa de lo que hoy es el sur de Perú y el norte de Chile hace unos 9000 años. El cementerio Chinchorro más famoso está en Chile, enclavado entre las ciudades de Arica y Cobija, donde los restos de lo que se conoce como momias negras estuvieron escondidos durante milenios. Las momias negras fueron nombradas por la capa de manganeso negro, un metal parecido al hierro, que cubría sus cuerpos cuando fueron encontradas. Para crear una momia negra, los funerarios de Chinchorro cortaban la cabeza, los brazos y las piernas del cuerpo, sacaban los órganos y la carne, y a menudo vaciaban el cerebro a través de un agujero en el cráneo. La piel se desprendía del cuerpo y se volvía a pegar más tarde, como si se quitara y se pusiera un calcetín. Según un estudio de 1995 publicado en la revista Latin American Antiquity, los funerarios completaron el proceso metiendo carbones calientes en la cavidad del tronco para secar el cadáver. Después, los funerarios reconstruyeron el cuerpo con palos y pelo de animal y lo cubrieron con ceniza blanca.
Como toque final, los funerarios pegaron un mechón de pelo corto y negro al cuero cabelludo y pintaron el cadáver de negro con manganeso. Nadie sabe por qué los chinchorro momificaban a sus muertos. Es posible que creyeran en una vida después de la muerte, o quizás los desastres naturales como los terremotos y el Niño empujaron a su gente hacia los rituales mortuorios y el culto a los antepasados. Momias del siglo XXI. Algunos aldeanos de Papúa Nueva Guinea todavía momifican a sus antepasados hoy en día. Después de la muerte, los cuerpos se colocan en una choza y se fuman hasta que la piel y los órganos internos se desecan. Luego son cubiertos con arcilla roja, que ayuda a mantener su integridad estructural, y colocados en un santuario de la selva. Los cuerpos se bajan al santuario para las celebraciones y los seres queridos visitan a las momias para consultar con sus antepasados. La primera documentación sobre las momias de Papúa Nueva Guinea fue realizada por el explorador británico Charles Higgins en 1907. En la década de 1950, los misioneros itinerantes desalentaron la práctica, pero todavía hay pueblos donde se fuma a los venerados antepasados después de su muerte. ¿Cómo convertirse en una momia? Algunos de nuestros antepasados no querían depender de un funerario, sino que tomaron el asunto en sus propias manos a través de la automomificación. Esta práctica agotadora y fatal fue llevada a cabo por los monjes budistas en Japón, China e India. Algunos creían que el resultado final les daría poderes especiales. Otros pensaban que un día se despertarían como de un sueño. Los monjes que esperaban lograr la automomificación se limitaron a una dieta de nueces y semillas durante unos 3 años, y luego pasaron otros 3 años comiendo solo corteza y raíces. El objetivo era agotar toda la grasa de sus cuerpos para que, una vez muertos, las bacterias se alimentaran de los cadáveres que tuvieran menos comida. Esta dieta fue iniciada por el gran maestro budista Kukai, de quien se dice que renunció a todos los granos de cereal antes de automomificarse en una cueva de piedra, según un artículo de 1962 publicado en la revista History of Religions. Después, los monjes bebieron un té venenoso, causando que vomitaran repetidamente para perder los fluidos corporales que les quedaban. La falta de agua en sus cuerpos y el veneno que fluye por sus venas, de nuevo, haría más difícil para las bacterias descomponer el cuerpo después de la muerte. Cuando el final estaba cerca, los monjes se trasladaban a una tumba, equipada solo con un tubo de aire y una campana. Estos hombres devotos meditaban, tocando la campana cada día para decir a los de afuera que seguían vivos. Cuando la campana dejaba de sonar, se cortaba el suministro de aire y se sellaba la tumba. A pesar de todo ese trabajo, no todos los intentos de automomificación tuvieron éxito. De hecho, parece que la mayoría de los monjes fracasaron y sus cuerpos se descompusieron. Hoy en día, la automomificación es desalentada por los líderes religiosos budistas, pero es una práctica que ha existido al menos desde el siglo XII. Y los científicos todavía están encontrando más de estas momias. Hay al menos 24 conocidas. En 2015, un monje budista automomificado fue descubierto enterrado en una estatua de Buda en China.
Las clásicas momias egipcias. Las momias egipcias, acurrucadas en sus pirámides, protegidas por las maldiciones, son infames tanto en el mundo de la realidad como en el de la ficción. Celebrados por los investigadores por ofrecer una ventana al pasado y sensacionalizados por Hollywood, estos cadáveres egipcios embalsamados son la crème de las momias. Los egipcios eran embalsamados durante un proceso que a menudo duraba 70 días. Los sacerdotes licuaban el cerebro del cadáver y lo drenaban por la nariz. Todos los órganos internos eran extraídos y colocados en frascos separados, excepto el corazón, que se dejaba intacto, porque los antiguos egipcios creían que el corazón era la parte integral del ser y la inteligencia de una persona. Luego, el cuerpo se secaba con natrón, una especie de sal, y se envolvía en varios metros de lino. Ahora completamente momificado, el cuerpo se colocaba dentro de su tumba junto con pinturas o modelos de alimentos y amuletos. Todas las cosas que la persona necesitaría en la otra vida. Los egipcios creían que el cuerpo momificado era el hogar de esta alma o espíritu. Si el cuerpo se destruía, el espíritu podía perderse. Este tipo de momificación tuvo tanto éxito que ahora, miles de años después, todavía estamos aprendiendo de los cuerpos de los egipcios muertos hace mucho tiempo. Y la búsqueda de las momias no ha terminado. Incluso ahora, los científicos están explorando la tumba del rey Tutankamón, donde las pistas sugieren que puede haber una puerta a una segunda tumba oculta. El arqueólogo Nicholas Rips cree que la tumba podría contener los restos de la suegra de Tut, es decir, la famosa Nefertiti. Y yo soy el documentalista, y esto fue Momias del Mundo.